Buenas noches, mi nombre es José Cuauhtémoc López Ayala. Mi matrícula es 25010820 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estamos con el reto 5, que es ¿qué reglas se rompen?, del módulo de Derecho Internacional de la licenciatura en Derecho. Mi asesor es María Estela Santaella y yo escogí la película La lista de Schindler, que está dirigida por Steven Spielberg y está basada en hechos reales, que retrata de forma impactante uno de los periodos más oscuros de la historia, el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. A través de la historia de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó a más de 1000 judíos del exterminio nazi, se reflejan múltiples violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, aún antes de que muchos de estos marcos jurídicos existieran formalmente. En primer lugar, el contexto histórico de la película se desarrolla bajo la política del régimen nazi encabezado por Adolfo Hitler, cuyas acciones violaron principios fundamentales del derecho internacional que más tarde se consolidarían en instrumentos como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Durante la época del Holocausto no existía aún un marco internacional efectivo que protegiera la libertad, la vida y la dignidad de las personas frente a los crímenes cometidos por los estados. Fue por estos hechos que era imperante la necesidad de crear un organismo que fuera mediador entre los países de forma pacífica y con la palabra para evitar que se produjeran en un futuro situaciones o eventos como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue durante la misma Segunda Guerra Mundial, en 1942, que se escuchó por primera vez de las Naciones Unidas por Franklin D. Roosevelt. Y fue hasta el término de la Segunda Guerra Mundial donde 51 países se reunieron el 26 de junio de 1945 con el fin de crear un tratado que pudiera salvaguardar los derechos fundamentales de los seres humanos. Esta carta entró en vigor el 24 de octubre de 1945. Es por eso que el 24 de octubre celebramos a nivel mundial el Día de las Naciones Unidas, que señala lo siguiente: que los pueblos de las Naciones Unidas no tendrían más guerras y que se deberían de respetar los derechos fundamentales del hombre, como son la dignidad y la igualdad, y mantener la justicia y el respeto del derecho internacional, y no se usará la fuerza armada excepto en servicio del interés común, y emplear mecanismos internacionales para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Así, después de que se hayan violentado todos los derechos humanos, surge, como decíamos, el derecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, por lo que se encuentra publicada en 501 idiomas. Y esta fue establecida en París el 10 de diciembre de 1948 y establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, comenzando por el artículo 1 o por el principal, por el primero, que donde dice que todos nacemos libres e iguales. Así que, bueno, las atrocidades mostradas en estas películas, como los campos de concentración, los trabajos forzados, las ejecuciones masivas y la persecución racial, dieron origen al desarrollo posterior de normas como los convenios de Ginebra de 1949, que establecieron la protección de las personas civiles y de los prisioneros en tiempos de guerra. Bueno, esto se debe a que durante la Segunda Guerra Mundial, si era asesinado algún oficial nazi, eran ejecutadas 50 personas civiles simplemente para justificar la muerte de uno de sus soldados y para ejercer ese poder que se tenía de superioridad ante la vida de las demás personas. De manera indirecta, la lista de Schindler nos permite comprender cómo los abusos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial fueron el punto de partida para la creación de estas leyes internacionales.
Otro aspecto implícito en la película es el concepto de crimen de lesa humanidad, el cual fue formalmente reconocido por primera vez en los juicios de Nuremberg de 1945 y 1946. Estos juicios sentaron las bases del derecho penal internacional al sancionar a los responsables de genocidios y persecuciones sistemáticas tal como las que se muestran en la historia. La existencia de tribunales internacionales como el de Nuremberg abrió el camino para la creación de la Corte Penal Internacional, establecido en 2002 mediante el Estatuto de Roma, encargada de juzgar a personas responsables de crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad. Bueno, la película refleja la ocupación nazi en Polonia, específicamente en la ciudad de Cracovia, aquí donde la ocupación nazi o el régimen alemán violentaba completamente la soberanía nacional del pueblo de Polonia. Y bueno, este territorio fue controlado militarmente por ellos, lo que derivó en la creación del gueto de Cracovia y posteriormente en el campo de concentración de Plaszow, ambos lugares donde se violaron de forma sistemática los derechos humanos. Tales espacios representan ejemplos de zonas donde el derecho internacional humanitario fue ignorado por completo. Desde la perspectiva de los organismos internacionales, aunque durante la guerra aún no existía la Organización de las Naciones Unidas, los hechos narrados en la película fueron una de las principales razones que impulsaron su creación en 1945, como ya lo comentábamos. La ONU se estableció con el propósito de mantener la paz, promover la cooperación internacional y proteger los derechos fundamentales de todas las personas para evitar que atrocidades como el Holocausto se repitieran. La lista de Schindler no es solo una obra cinematográfica sobre la tragedia humana, sino también un recordatorio de la importancia del derecho internacional y los derechos humanos. La crueldad que se vivió durante el Holocausto llevó al mundo a replantear las necesidades de leyes, tratados y organismos internacionales que garanticen la dignidad humana. Gracias a este contexto histórico, hoy contamos con instituciones como la ONU, la Corte Penal Internacional y los convenios de Ginebra, que buscan asegurar que la justicia y la humanidad prevalezca sobre la barbarie. En conclusión, la importancia de no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional radica en mantener el orden, la paz y la justicia entre las naciones. La soberanía es el principio fundamental que garantiza que cada Estado sea libre e independiente para decidir sobre sus propios asuntos sin interferencias externas. Cuando se respeta la soberanía, se reconoce la igualdad entre los países y se promueve la convivencia pacífica en la comunidad internacional. Por otro lado, el derecho internacional establece las normas y obligaciones que los Estados deben cumplir para mantener relaciones justas y cooperativas. Respetarlo significa acatar tratados, acuerdos y resoluciones que buscan proteger los derechos humanos, evitar conflictos armados y resolver diferencias mediante el diálogo y no por la fuerza. Atentar contra la soberanía o violar el derecho internacional puede generar guerras, sanciones económicas y crisis diplomáticas, además de dañar la reputación de un país ante la comunidad mundial. Por ello, su respeto fortalece la confianza mutua, la estabilidad global y el desarrollo sostenible, asegurando que las naciones cooperen para alcanzar objetivos comunes como la paz, la justicia y el bienestar de todos los pueblos y que nunca se vuelvan a cometer atrocidades como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Gracias.